Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este webinar que tenemos aquí especial. Más que un webinar es una charla, es tomar un café con unos compañeros del sector y hablar de los productos, las novedades y un poco, digamos, si tenéis preguntas específicas, ¿no? Vamos a poder pues, tener aquí nosotros algunos expertos de los fabricantes para ayudarnos en centrarnos en algún tema, digamos, menos conocido o unas dudas que tenéis, ¿no? Pues nada, empiezo a presentar un poco con qué tenemos aquí. Pues estamos con Daniel Alemán de BYD. Buenos días. Daniel, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenos días. ¿Todo bien? Nada, agradecer a Amara, principalmente a ti, François, la organización de este webinar y permitir que nos acerquemos un poco más a nuestros instaladores, que ahora mismo imagino que muchos de ellos estarán en sus casas. Esperamos que la situación mejore pronto. Mejore pronto. Claro, eso es, muy bien. Y entonces Daniel es el manager de Sur de Europa de FT Systems BYD y tenemos a Chema Sancho de Costal. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, François? Hola a todos. Muchas gracias por participar de este webinar, de este café, como has dicho tú, de este coloquio. Un café, mira, no sé si estáis preparados. Yo estoy Yo tengo preparado aquí aquí. mi café. Yo tengo aquí mi café. Y yo estoy hoy es algo trampas, es infusión, hoy es infusión, Es ¿vale? infusión. Muy bien, nada, muy bien aquí, dispuesto a solventar las dudas que la gente que esté en casa tenga sobre nuestros Es equipos y sobre los conjuntos. perfecto, como eso es la situación que tenemos, pues estamos todos un poco aislados, ¿no? Y la Ujú, idea es, digamos, virtualmente estar juntos, ¿no? Y poder tener pues una charla, porque el tema aquí no es una presentación, digamos, de principio a fin que vamos a hacer. Sí que tenemos, digamos, las presentaciones preparadas de fondo para aclarar ujú, dudas con imágenes, pero ujú. no iremos, digamos, siguiendo un guión establecido. También lo que hacemos es contestar las preguntas de los oyentes, ¿no? Que están aquí ahora viéndonos, ¿no? Pues justamente lo que voy a comentar un poco cómo va a ir este seminario, ¿no? Tengo esta primera página simplemente para Ujú. enseñar de que el contenido, digamos, es libre según cómo vayamos desarrollando la charla, tomándonos un café, cargando pilas, como hemos llamado esta iniciativa. Pues solo decir que a la derecha tenéis un menú para hacer preguntas, ¿vale? Los micrófonos están todos silenciados, menos nuestros tres. Y entonces, al panel de la derecha tenéis un menú para que se llama preguntas, ¿no? Ahí podéis formular las preguntas, yo las iré consultando sobre la marcha y digamos, las comentaré y responderemos a las dudas que hayan, ¿no? Las que sean sobre Costal y BYD, ¿vale? Entonces ya está abierto, podéis empezar a poner preguntas aquí, ya está eso efectivo ya. Y entonces también deciros que tenéis un menú que se llama documentos, ¿vale? Ahí hemos cargado ya 3 documentos, que es una presentación de Costal sobre temas que podemos hablar hoy, presentación completa que habla del inversor, del Plenticore, que habla del CASEM, ¿no? El Energy Meter, ¿no? Funciones y puesta en marcha y muchos detalles, ¿de acuerdo? Y también tenemos una de BYD, que habla de sus productos, las novedades de que ya están sacando ahora, que hablaremos, las nuevas baterías ya premium, ¿no? Así que tenéis ahí a la derecha el menú de preguntas y menú de documentación, ¿vale? Que ahí podéis empezar ya, pues, la presentación si queréis, pero sobre todo es para después consultar, ¿vale? Pues nada, señores, mira, vamos a hacer porque aquí el tema es, no, vale. Yo voy a hacer una cosa con Daniel, a ver cómo hago esto. Daniel, te quiero pasar una noticia que he visto. Eh, entonces, ¿qué pasa? BYD se ha convertido en esta crisis, la convertido en oportunidad, ¿no? Y BYD ya se pone a fabricar mascarillas ahora. Sí, bueno, a nosotros nos hace orgullosos, una de las cosas que nos hace orgullosos ser parte de BYD es contribuir con nuestros productos a tener una mejor sociedad. Más que una oportunidad, lo que ha visto BYD
es una, más que una oportunidad de negocio, es una oportunidad de colaboración y de ofrecer su potencial. Ten en cuenta que BYD es una empresa con 240.000 empleados. Ha visto la oportunidad de poder aportar valor a esta crisis sanitaria que está viviendo no solo España, no solo Europa, sino el mundo. Ha sido capaz de, en tiempo récord, abrir una fábrica para la fabricación de mascarillas y botellas de desinfectante. Estamos hablando que son unos 5 millones de mascarillas diarios y 300.000 botellas de desinfectante para cubrir las necesidades de diferentes países. A España están ya llegando, están entrando principalmente en País Vasco y Navarra, algunas en Cataluña, y esperamos que el gobierno nos facilite dar entrada a otras comunidades. Wow, menuda respuesta rápida, ¿no? La verdad es que me parece, ¿no? Es una respuesta enorme, ¿no? 5 millones, ¿no? Ponía de mascarillas, ¿no? Sí, son 5 Al millones día. diarios. Wow. Sí, las necesidades al final son bestiales. Estamos hablando, por lo que dicen las noticias, que pueden necesitar unas 300.000 mascarillas al día cada hospital que cuenta con enfermos por coronavirus. 5 millones, aún así nos quedamos cortos. Tener en cuenta que esto, de nuevo, no es solo para España, no es solo para Asia, es para toda Europa, también para nuestros colaboradores en Italia, que lo están pasando muy mal también. Es para todos ellos. Vale, pues muy bien, gracias, Daniel. Hablando de este sistema, la cadena de producción a tope, las baterías, ya vosotros ahí habéis vuelto a la normalidad o en fábrica. Sí, nosotros hemos vuelto a la normalidad. Sí que es cierto que aún así hay algunos componentes de nuestros suministradores que no están al 100% de producción, pero digamos que China sí ha vuelto ya a la normalidad, excepto la provincia de Hubei, que es donde inició el coronavirus, que es la única provincia que todavía está cerrada. El resto ha vuelto a la normalidad, casi el 100% de la producción. Como comentábamos antes en una llamada que hemos tenido, BYD está produciendo ya módulos al ritmo que se esperaba. Muy bien. Módulos de Muy bien, batería al muy ritmo bien. que se esperaba. Pues si quieres, justamente vamos a hablar de estos módulos de batería que comentas. A ver, un momento, lo pongo aquí en grande. Voy a ir directo a los módulos, luego volveremos. Esos son las nuevas baterías, ¿no? Que tenéis Correcto, la gama premium, ¿no? Alto voltaje S por small, M por medium, ¿no? Y correcto, luego low voltage también tenéis small y luego large, ¿no? Grande, ¿no? Un sistema grande. Vale. correcto. Pues con Costal, los inversores Costal trabajan siempre con baterías de alto voltaje, ¿verdad, Chema? Incluso Sí, el MP correcto. será alto voltaje cuando sea posible. Sí, el monofásico también será compatible con las dos gamas de alto voltaje, la HVS y la HVM. Perfecto. Todo es por las características de las entradas de los dos inversores, el inversor monofásico y el inversor trifásico práctico. Vale. Porque de momento tenemos disponible en Costal el Plenticore Plus, ¿no? Correcto. De 5 a 10 kilovatios. De 3 a 10 kilovatios. Esto es, iba a decir, yo he visto en la web Sí. la técnica del 3 kilovatios en Exactamente. trifásico. Sí que Esa es novedad. trifásico. El de 3 kilovatios es novedad de hace no mucho tiempo y antes la gama era de 4,2 a 10 kilovatios y ahora se ha ampliado a 3 kilovatios. Y el monofásico es, la gama de monofásicos va de 1,5 kilovatios a 5 kilovatios con combinación entre una y dos entradas con un MPPT o dos MPPTs en función de la potencia y la utilidad. Claro, también, Sí. también en MVP Plus habéis ampliado, ¿no? Porque era hasta 4,2 o 4,6. 4,6, sí, Era 5 exactamente. ahora. Sí, de 5. De hecho, aún no ha llegado al mercado totalmente, pero en breve ya estará disponible para que se... Vale, muy bien, muy bien. Vale, pues aquí Daniel tenemos un poco las baterías disponibles, ¿no? Alto voltaje, tenemos la small, la medium. Aquí tenemos una imagen un poco más clara de lo que podemos conseguir, ¿no? Con estos módulos que son totalmente flexibles al final. Podemos elegir menos acumulación y luego posteriormente ampliarla. Es así la gran ventaja de este sistema.
Sí, esa es una de las mayores ventajas que siempre ha ofrecido BYD a sus clientes y yo creo que es una de las principales que nos ha llevado a ser número uno en países como Alemania o países como España. El tener un rango o tener un rango de o una gama de productos que se adapta a cualquier aplicación. En el caso de alto voltaje estamos hablando que cubrimos un rango de capacidades desde 5 kilovatios hora hasta 66 kilovatios hora para cubrir cualquier necesidad de acumulación que puedan tener nuestros clientes. Claro, viendo aquí abajo, ¿no? Habla de 66 kilovatios hora. Estamos hablando de tres torres de 22,1, aquí lo que vemos, ¿no? 22,1 kilovatios hora, ¿no? Serían tres torres iguales, tienen que ser Correcto, iguales, efectivamente, ¿no? correcto. Tienen que ser Ahí iguales para para que tengan la misma tensión, ¿vale? Eso es importante. vale, misma tensión, ¿vale? Y 60 y, bueno, por ahí, ¿no? 64, 66 en realidad, ¿no? Sí, Kilovatios hora. 66,2 kilovatios hora aproximadamente. Muy bien. Bueno, wow, es que es Ujú. enorme y no me suena yo que sea posible con otras marcas de alto voltaje, ¿no? Llegar a No, no es posible. De capacidad. hecho, no, no es posible. De hecho, el tener más capacidad en alto voltaje es una demanda que teníamos de los clientes. De hecho, en el anterior modelo, desde el principio, se evaluó la posibilidad de hacer paralelos en la batería. Ujú, Finalmente, será posible, pero para casos muy concretos. En este ujú. caso, con la nueva gama, hemos decidido desde el inicio ofrecer esta posibilidad a los clientes. No hace falta ningún componente adicional. El paralelo se hace entre las torres. Es muy sencillo, vienen los Ujú. manuales y desde el inicio está disponible. Ningún componente adicional, está todo incluido. Es decir, que compramos una torre, luego otra que son las mismas torres, no hay una que es maestro, esclava desde el almacén, son todas iguales, ¿no? Son todas iguales, Al montarlas, hacemos la configuración. correcto, y al montarlas se hace la configuración. Una cosa importante a destacar, como hemos dicho, muy importantes son las tensiones que tienen las torres, tienen que tener el mismo número de módulos y tampoco puedo combinar un HVS con un HVM. No se pueden Claro, poner en paralelo dos claro, modelos de baterías diferentes. claro, 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 Ujú. claro. Aunque si no me Correcto. equivoco, la parte de control es la misma, ¿o Es no? la misma, Es la es idéntica. misma, pero no podemos aún así mezclarlas entre ellas. Vale. Correcto, tienen capacidades diferentes y luego la BMS de cada módulo, porque cada módulo lleva una BMS, un Management System, son diferentes. Entonces no comunican entre sí, no comunicarían Ujú. entre sí. Acláranos Una una. pregunta. Dime, ¿Puedo hacer una Chema. pregunta? ¿Hay alguna Claro. restricción para ampliar nuevos módulos? Por ejemplo, yo tengo un módulo y quiero ampliar otro idéntico, pero el primero ya está siendo utilizado y está con un estado de carga determinado. ¿Existe algún tipo de requisito a la hora de ensamblarlos? El Sí, nuevo con el viejo. hay un requisito esencial en las baterías de alto voltaje. Estas baterías de alto voltaje, los módulos se conectan en serie. ¿Qué quiere decir en Ujú, serie? Sumo voltajes. Al conectarse en serie, el balanceo de celdas es más complicado, ¿vale? ujú, Entonces, para que el balanceo sea más rápido, necesitamos que el módulo que añadimos a la torre tenga la misma tensión que la torre. En el caso de la batería actual, ya sucede así. ¿Cómo hacemos para que tenga el mismo voltaje que la torre? Pues hay dos opciones. Una es utilizar un cargador externo que tenemos nosotros, la menos ujú. utilizada. La más utilizada es sabiendo que los módulos vienen de mi fabricante o de mi distribuidor al 35% de estado de carga. Correcto. Espero a que la batería esté al 35%, la apago, añado el módulo, Ujú. la enciendo, configuro y a funcionar. Entonces, es muy Perfecto. importante tener en cuenta que con sistemas en serie necesitamos que tengan el mismo estado de carga. Esto, por ejemplo, no pasa en nuestros sistemas de baja tensión. Baja tensión son conexiones en paralelo, no es necesario que tengan el mismo estado de carga. Ujú. Correcto. Muy interesante. Vale, 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 sí. Y hay un margen, supongo, ¿no? Porque 35%, si son 34, a ver, no sé, Hay un pregunto. margen el margen que decimos nosotros es de un 10%, es un margen un poquito mayor, pero es de un 10%. A ver, si añadiésemos un módulo que está a otro estado de carga, no causaríamos ningún daño en la batería, simplemente no funcionaría como debe. Las celdas intentarían balancearse durante un tiempo, el cliente vería, ostras, que no me está balanceando la batería, esto me está dando saltos continuamente del estado de carga, porque el problema que tienen el paralelo es que si tengo una batería en un estado de carga mayor y esa celda toca al 100%,
me va a pegar un salto. Y al bajar, como tengo otra celda que no estaba al 100%, porque no se han balanceado, esta va a tocar el 0 antes y me va a pegar otro salto el estado de carga. Entonces el cliente lo va a notar y en ese caso se pondrán en contacto con el servicio técnico que ofrecemos en BYD Battery Box y les diremos cómo solucionar el problema. Entonces no llegaríamos a cargarnos la batería, pero es una cosa que tenemos que considerar. Y sí, hay un margen de un 10%. Correcto. Muy bien, muy bien. Yo quería, quería enseñar esto, la diferencia, ¿no?, principal para entender la configuración de las baterías luego con el inversor, ¿no? Me da a mí que es la tensión de trabajo de cada módulo, ¿no? Tenemos en el módulo de el small, ¿no?, más tensión que en el módulo M, el medium, ¿no? Ahí tenemos celdas en el small, el módulo en sí de 102,4 voltios, ¿no? Y el otro 51,2 voltios, ¿no? Entonces eso luego después nos obliga a tenerlo en cuenta, muy en cuenta a la hora de hacer la configuración con los inversores. Sí, a la hora de hacer el dimensionamiento, sobre todo para ver la potencia, que luego lo veremos más adelante, para ver la potencia que puedo sacar de cada inversor, es muy importante la tensión. Es decir, de un inversor Costal tenemos un amperaje de salida en su salida de batería, tengo que ver a qué tensión trabaja mi batería para ver la potencia real que voy a poder sacar de la batería. ¿Vale? Entonces es una cosa a tener en cuenta. Si son 3 amperios y tengo una batería de 200 voltios, pues 3 amperios por 200 voltios, cálculo rápido, unos 3 kilovatios, pues 3 kilovatios es lo que podré, la potencia que podré sacar de mi batería. Esas son las principales diferencias entre HVS y HVM. Luego, si nos centramos en la diferencia con el HV actual, bueno, hay una gran variedad de ventajas adicionales que nuestros clientes, cuando cojan la batería y la vean físicamente, las van a notar, como es más fácil de instalar, ese es el motivo principal, es más pequeña, es decir, tengo más densidad de energía, si la conecto a internet tendré también servicio remoto, bueno, se nota, eso es un paso adelante la nueva gama premium. Pero bueno, vuelvo a repetir, centrándonos en el voltaje, tenerlo en cuenta para dimensionar potencias. Claro, porque hablabas, si quieres tú Chema, Sí. vosotros desde Costal teníais una tabla de compatibilidades de baterías. Sí, de hecho, de compatibilidades la tenía Daniel, ¿no era? Y si pasas una diapositiva más, creo, François. Ah, sí, había una ahí, vale, sí. Y aquí te dice cuáles son compatibles y cuáles no. A ver, Aquí. eso, exactamente. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, qué modelo, Con el Plentycore, el Pico los MP. tres modelos, ¿no?, de Costal, ¿no? Sí. Plentycore Plus, Pico MP Plus y la batería, battery inverter, ¿no?, el inversor de batería, ¿no? Que Sí, también luego exactamente. hablaremos de estos modelos, exactamente. Sí. Vale. Ahí los únicos comentarios que aparecen en los asteriscos, me imagino que se referirá en alguna de las configuraciones, principalmente con el MB Plus, existen algunas limitaciones, no es que no se pueda utilizar, sino que a lo mejor posiblemente alguna configuración, por el tema que ha comentado antes Daniel, de tensión y salida de corriente, puedes tener limitaciones de potencia de pico a la hora de cargar, descargar la batería. Que no significa que no vas a poder utilizarla. En vez de poder llegar a los 3 kilovatios que puede ser el estado, lo normal, pues hay algunas configuraciones que llegan a 2.66 o algunas combinaciones de ese tipo. Pues mira, voy a enseñar una Excel que hemos preparado nosotros justo para esto. No sé si se ve Perfecto. bien. No está la Excel toda acabada, pero Sí. está bastante correcto, creo yo. Podemos comentarlo. Aquí vemos los diferentes inversores de Costal a la izquierda y los dos modelos de batería de alto voltaje, porque con Costal y BYD siempre hablaremos de alto voltaje. Correcto. Vemos que aquí todos los modelos compatibles, donde hay un número, donde no lo hay, es que no lo es por tema de tensión, ¿no? Sí. Realmente. Porque Sí, limitaciones de batería tensión. puede tener tensión muy alta o muy baja y no será compatible, ¿no?
porque saldría fuera del punto del rango de máxima potencia, más que nada. Exacto. Porque estarías fuera. No es que fuera incompatible, es que no estarías trabajando en el punto de máxima potencia. Claro, no es una compatibilidad de comunicación o lo que sea. Sí, un problema directamente es que no estás trabajando al 100%, entonces no se plantea como una opción. Claro, ahí ya, pues esto es un poco, entre comillas, ¿no? Nuevo ahora de que tenemos que también configurar el campo fotovoltaico según módulos y meter X módulos en serie para llegar a la tensión, ¿no? Concreta. Y lo mismo con la batería. Tenemos que saber, además del modelo compatible, saber que si tengo más módulos de batería o menos, tendré también menos tensión, con lo cual me afecta la compatibilidad y también me afecta la potencia, ¿no? Que voy a poder o cargar o descargar mi batería, ¿no? Correcto. Y aquí nosotros lo hemos reflejado en azul y verde. Es decir, que en azul compatible, pero no llegas a la potencia máxima que podrías esperar de este inversor por tema de tensión y corriente, ¿vale? Y en verde ya, digamos, puedes llegar a la potencia total del inversor, ¿no? En su, según las fichas técnicas, ¿no? El Plentycore son 13 amperios, ¿no, Chema? El Plentycore son 13 amperios. Tanto el Plentycore como el Pico NP Plus, el monofásico, los dos tienen una limitación de 13 amperios, perdona, de corriente máximo. Tanto para placas fotovoltaicas y como para batería. Hay que recordar que las entradas que utilizan los inversores de costa, o sea, la entrada específica, no existe una entrada diferente para hacer la carga de batería, sino utiliza una de las entradas, la utilizaría para hacer esta carga. Por eso tiene que tener una compatibilidad en tensión, rango de tensiones con el rango de tensión de máxima potencia utilizado en esa entrada, tiene que ser correspondiente a la tensión que va a utilizar ese módulo. Por eso sí que hay una limitación entre cantidad de módulos que va añadiendo tensiones, como ha explicado antes Daniel, y también la limitación de corriente a la hora de sacarle toda la potencia que necesitemos. También, también añadiendo esto, Costal está trabajando para sacar este mitad de año un inversor cargador. Ese inversor cargador tiene unas características de corriente superiores, tendrá 26 amperios y permitirá, por ejemplo, sacar más potencia en módulos menores. O sea, cuando tengamos menos tensión, nos permitirá sacarle más potencia, que esa es la limitación. Como siempre trabajamos con tensión corriente, la corriente es máxima, fija. Si trabajamos con pocos módulos, siempre estamos limitados con la potencia. Entonces, este inversor cargador, el Plentycore BI, que se llama Battery Inverter, ese va a tener una capacidad de una corriente mayor y va a conseguir que saquemos más potencia a los módulos pequeños. Es una ventaja más para ese tipo de módulos, además. Claro. Porque va a ser esto, bueno, has dicho 26 amperios, ¿no? 26 amperios. Wow, es muy interesante. Eso claro, no significa que las entradas de los inversores Plentycore, por ejemplo, tanto como para campo fotovoltaico como para cargar o descargar baterías, la limitación es por entrada de 6 kilovatios. 6 kilovatios para carga de baterías y 6,5 kilovatios para campo fotovoltaico. Entonces, sabiendo eso, esa limitación es la limitación máxima de potencia, no hay una potencia máxima que le podamos sacar. Por eso cuando tienes así 6 kilovatios, aunque esté en azul, sí que sería el máximo porque es la entrada, estamos trabajando con una entrada. Entonces, cuando trabajamos con inversores que tienen más de 6,5 kilovatios de potencia, como son el 7, el 8,5 y el 10, tenemos que trabajar sí o sí con dos entradas para poder sacar el máximo de potencia. En el campo fotovoltaico me estoy refiriendo. Sí. Ok. ¿Vale? Entonces, eso hace que tengas esas limitaciones a la hora de trabajar. Hay que organizarse de esa forma. Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Si quieres, ya que hablamos del Plentycore, vamos a hablar del Plentycore. Y, justo ahí en la derecha sí que aparece lo que estaba comentando yo ahora. Si quieres ampliar solo la hoja de la derecha para verlo. Aquí. Sí, en la parte superior, exactamente. Ups. Claro, esto. Así, ¿no? Sí, en la parte de la derecha. Sí, potencia fotovoltaica máxima por entrada. Perdón. Sí, claro. Aquí, justamente esa línea, potencia fotovoltaica máxima por entrada en corriente continua, es la que nos indica la limitación de entrada. Y al mismo tiempo, la entrada que se utiliza para carga de baterías también está limitada a 6 kilovatios. ¿Tu salué?
Vale. Ok, sí, tengo visita. Estamos en casa como todos, ¿no? Y claro, tengo visita, no sé. ¿Quieres venir o no? ¿No? Pues vale. No quiere venir. Tiene vergüenza, Oh, tiene vergüenza. exacto, exacto, ya se le pasará. Pues entonces, Y hablando también de estos datos que acabas de mostrar, aquí podemos ver las tres líneas donde pone rango PMP con potencia nominal en modo de un seguidor, en modo de 2 seguidores y en modo de 3 seguidores. Correspondientemente, las tres potencias máximas, 7, 8,5 y 10, no aparece un rango permitido, no es que no se pueda, sino es que no aparece un rango porque nunca vas a poder sacarle la máxima potencia con una sola entrada, porque como está limitado a 6,5, el inversor ya es mayor. Y abajo sí que aparecen los rangos de, o sea, en todo ese cuadro aparecen rangos de potencia, rangos de tensión, perdón, para el punto de máxima potencia. Y eso tendría que ser más o menos cuadrado, o sea, encajar con las tensiones de las baterías de BID, porque trabaja más o menos con el mismo rango. Sí, y yo simplemente aportar un comentario muy breve, que aunque imagino que todos nuestros asistentes lo tienen claro, ¿en qué se traduce esto en términos reales o en palabras más llanas? En la velocidad, digamos, de carga y de descarga de la batería, ¿vale? Es decir, la carga y la descarga que voy a poder sacar de una batería. Si tengo un campo fotovoltaico en el que el excedente no es más de 2 kilovatios, vamos a poner, me da igual que mi límite de potencia sean 3 kilovatios, porque voy a cargar de 2. Es decir, me da igual que sea el inversor o la batería quien limite esta potencia. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. En la descarga, ningún o casi ninguna casa tendrá descargas con picos de más de 6 kilovatios. Es muy difícil esto en un residencial. Bueno, simplemente tener en cuenta que, aunque haya limitaciones de potencia, muchas veces nunca vamos a trabajar a la máxima potencia. Aún así, porque no tengo ese excedente ni para la carga y para la descarga no lo voy a necesitar. Entonces, simplemente que tengan en claro que en palabras llanas es eso, la velocidad de carga y de descarga de una batería. Es interesante lo que has comentado sobre excedente porque para temas con almacenamiento es muy interesante tener en cuenta ese excedente. O sea, en el diseño del campo fotovoltaico y en el diseño de la batería, tener en cuenta que es necesario tener un excedente determinado para poder utilizar la batería correctamente o para poder hacer un uso de ella. Si la batería nunca llega a cargarse, la batería nunca va a ser práctica, no va a ser utilizada correctamente. Es una cosa que mucha gente no se plantea o se plantea utilización de inversores con poca potencia, por ejemplo, potencia fotovoltaica, en el que no va a haber excedente porque la vivienda va a consumir toda esa potencia y nunca van a conseguir cargar una batería. Entonces no hay que obsesionarse con el tema de hay que ver si realmente este sistema va a poder cargar una batería con el excedente. Y si no, haría falta comprar o adquirir un inversor de potencia superior para poder hacer esa carga de esa batería. Eso es interesante. Vale. Tengo aquí una pregunta de Pablo, que es un sistema, vamos a decir, complejo porque son varios inversores. Lo que voy a hacer entonces, voy a pasar a la presentación de Costal, de Xema, y vamos a avanzar. Primero vamos a ir a esta página. Sí. Se puede ver. Correcto. A ver, en grande, ¿vale? Esa transparencia antes de seguir, bueno, esa transparencia, la segunda, esta, solo la utilizo simplemente para que la gente entienda con un esquema de autoconsumo muy básico cuáles son las informaciones que nos hacen falta para poder monitorizar completamente una instalación, un autoconsumo. En este caso, la información A, que sería la producción fotovoltaica del inversor, el inversor ya la tiene, nos haría falta o la B o la C, que sería información de excedente a la red o información de consumo. Y eso nos hace falta con un elemento, un medidor, un smart meter, un elemento externo que en este caso trabajamos con el smart meter, pero podría ser cualquier otro modelo para otras configuraciones. Y luego ese es el smart meter de Costal, ¿no? El Costal Correcto, Smart que es universal, que serviría para todos los tipos de inversores y para todos los tipos de configuraciones, ya sea para control dinámico de potencia activa, para inyección cero, para monitorización 24 horas, para control de batería no es que sea útil, sino es que es el único que funciona para carga de baterías, y luego para carga externa de baterías, o sea, para hacer carga
de baterías en corriente alterna de elementos de producción de energía eléctrica y que tengan excedente en el sistema. Y aquí lo que voy a hacer yo, a ver un momento, quería enseñar, por ejemplo, esta página. Porque claro, por defecto, no sé si antes lo tenías, ¿no? Por defecto, el Plenticor es un inversor con 3 MPPTs. Es un inversor de conexión a red, normal y corriente, y si el cliente a priori no piensa en instalar baterías, no tiene por qué, y tampoco tiene por qué pagar más. El inversor es un inversor que se vende a un precio competitivo, ¿no? De otros inversores similares, digamos, hasta aquí. Pero él tiene de conexión a red. Un inversor de conexión a red normal. ¿Perdón? Un inversor de conexión a red normal. Normal y corriente. Luego el cliente puede decir, me estoy preparando para el futuro, hoy no, pero quizás mañana, el año que viene, compraré baterías y entonces podrá utilizar una de las entradas con la batería BYD, ¿vale? Entonces le quedan 2 para el campo fotovoltaico y una para la batería. Y en el futuro, digamos, en breve, cuando las baterías premium estén disponibles, podremos tener hasta 2 o 3 torres de batería a una sola entrada, ¿no? Sin componentes adicionales, ¿no? Correcto. Ok, perfecto. Y después, bueno, aquí tenemos el meter y lo que queríamos enseñar después de todo esto es la novedad. Bueno, también decir que podemos poner esta, que el inversor Plenticor normalmente carga de la fotovoltaica a la batería, no carga de red directamente, ¿no? Pero sí que puede cargar con excedentes de otros generadores, ¿no? Correcto. Correcto. Añadir a esto, o sea, aquí en este esquema es una representación simplemente para poner un ejemplo. Suponiendo que tenemos un inversor Plenticor funcionando con un campo fotovoltaico y tiene una batería en la que se puede cargar. Esa carga se puede hacer directamente desde la producción fotovoltaica o podría ser de otros elementos del sistema, como aquí aparece un molino de viento como un ejemplo, o otro inversor, sea de la marca que sea, en el que estuvieran produciendo, haciendo una producción eléctrica y el sistema estuviera observando, así se ve, la posición tiene que estar en posición de límite, en posición 2, estaría viendo que hay un excedente el sistema y entonces activaría la carga en corriente alterna. Muy bien, y mira, vamos a ir saltando porque creo que... Déjame un segundo decir algún comentario sobre esto, sobre corriente alterna. Claro. A día de hoy, la forma en la que se cargan las baterías es un criterio único porque aún no sea, en Alemania se lo plantearon solo desde un tipo de forma de carga, es minimizar el consumo de la red. En España se han planteado, como tenemos varios tipos de contratos y tenemos varios tipos de precio en función de la hora del día, y hay gente que nos está preguntando, nos ha preguntado hace tiempo, y Alemania está trabajando en ello, para tener la posibilidad de cargar, por ejemplo, la batería desde la red por la noche con un precio más económico. Esto en breve va a estar disponible, simplemente con una actualización del firmware, se podrá configurar en qué momento queremos cargar la batería y si queremos cargarla de la red. O sea, obviamente el inversor va a intentar cargarla de la luz, de la fotovoltaica, como va a ser por la noche, no va a poder y va a ir a cargarla directamente de la red. A día de hoy la única carga de la red es una carga de seguridad que tiene la batería, en la que si la batería baja del 5%, manda al inversor cargarse automáticamente de la red. Ese es el único punto actualmente en el que el inversor va a cargar la batería de la red, a día de hoy. Pero bueno, que sepáis que en breve aparecerá esta nueva opción, esta nueva configuración. Pues muy bien, muy interesante. Además, también en breve, en noviembre, se esperan nuevas tarifas para digamos, los consumidores eléctricos, ¿no? Entonces, quizás también ahí había un periodo específico que interese más aún que actualmente para cargar baterías y utilizar esta energía a bajo coste, ¿no? Claro, la pregunta, Chema, que teníamos de un oyente, de Pablo, es, él tiene un sistema, bueno, es un proyecto en marcha, ¿vale? Entonces, entiendo que no está montado, pero es un proyecto en marcha con un Plenticor de 5 y un Plenticor de 10 kilovatios, ¿vale? Y querían alrededor de 11 kilovatios hora la acumulación.
¿vale? De almacenamiento, vale. Entonces, de momento son 2 inversores y una batería de las que ya existía, ¿vale? Las que existen, supongo que ya tendrán que pasar a los nuevos premium, ¿no? Y están pensando en la HVS, ya podemos ver con la configuración la que puede mejor interesar, ¿vale? Pero en este caso, siempre serían, si cogen una torre o si cogen varias, siempre serían al mismo inversor, ¿no? No Correcto. podrías conectar las baterías a 2 inversores y tener 2 torres diferentes, no, iguales y al mismo inversor. Sí, en este caso yo creo que lo más coherente sería utilizar el inversor de 10 kilovatios para cargar una sola torre. ¿Se podrían poner en 2? Sí, pero habría una falta de información en el sistema. ¿Por qué? Porque es el medidor el que le va a decir a uno de los inversores, el medidor en este caso el CASEM, a uno de los inversores que hay excedente o no para poder cargar, porque como tenemos 2 inversores, los 2 estarán produciendo y el sistema tiene que decidir, pues hay excedente, vamos a cargar. Como tendríamos 2 baterías, sería un poco complicado con la misma información cargar 2 baterías de una forma no simétrica. Yo creo que si las 2 baterías, los 2 inversores fueran idénticos y las 2 baterías fueran idénticas, podríamos hacer una especie de engaño al sistema y decirle que cargue las 2 baterías de la misma forma en paralelo. Pero como no son iguales, yo lo que aconsejaría es que una de los dos inversores tenga la batería, ya que la capacidad es coherente con lo que tiene BID, y utilizaría solo la carga desde un inversor. Y el otro inversor estaría produciendo y el inversor que carga puede cargar directamente en corriente continua o cargar en corriente alterna. Entonces ponemos el inversor de 10 en este caso con la batería, ¿no? Con la batería, exactamente. Y si incluso, claro, aquí porque estamos hablando de 15 kilovatios nominales de inversores, porque si no, en el futuro, ¿no? Podrían prever el inversor de batería. Si en este caso quizás claro, no. exactamente. Pero, en breve será, y a ver dónde lo tengo. Es El battery inverter está hacia el final, creo. Está, ¿lo ves? La número, esta no, ese es un ejemplo de lo mismo que hemos visto antes. Estaría hacia la 18, creo que es. Te has pasado a la 18. Novedades, donde pone novedades, ahí, justo encima, ahí. Perfecto. Este es un sistema que se ha ideado principalmente para configuraciones donde no tenemos almacenamiento, como son nuestros inversores de red pico normales, o sea, de pico 36, pico 20, pico 12, y inversores antiguos en los que antiguamente no tenían la posibilidad de cargar baterías y tú vas a poder almacenar con este inversor. Entonces, ese es el objetivo principal de esto, además de ampliar el almacenamiento a donde haga falta, también permitir almacenar en sitios donde hasta ahora no se podía almacenar, aunque sean de otros fabricantes, aunque sea de otro tipo de producción. Sí, para mí esto yo debo decir que es la leche. La oportunidad que va a suponer para el almacenamiento es bestial. Donde más lo estamos viendo es en países como Italia, que es uno de los países, si no es el primero, porque está ahí Alemania, que no para de crecer, será el segundo en instalaciones fotovoltaicas residenciales. Lo que más se ve en Italia a día de hoy son retrofit. Estos son retrofit, son sistemas fotovoltaicos que no tenían acumulación al inicio, estamos hablando desde 2010 aproximadamente, y la mayoría de instalaciones de acumulación que se hacen ahora son sistemas retrofit, es decir, pondríamos un sistema Pico BI y una batería, tan sencillo como eso, con cualquier inversor. Es decir, yo puedo tener un inversor de cualquier marca que me haga teléfonos, ¿vale?, que no sea compatible con una gran gama de baterías, llegar con un inversor Costal y meter una BYD. Eso es la leche, eso supondrá un crecimiento bestial en el futuro. Estamos hablando, datos de UNEF sacan que el año pasado se instalaron 460 megavatios de autoconsumo. Es una barbaridad, es una barbaridad. El 10-20% son residenciales, 20-30%, lo tengo por ahí en mis diapositivas, es comercial. Va a ser una oportunidad bestial el almacenamiento para esas instalaciones. Claro, es que va a cambiar el concepto, va a cambiar todas las instalaciones antiguas, se le va a permitir almacenar, sea cual sea la configuración. Yo veo aquí, Chema, pone que va a haber 2 modelos, uno de 5 kilovatios y uno de 10 kilovatios. Sí, eso tampoco lo tengo yo tan claro, porque el de 10 sí que está confirmado, pero de eso habría que
que verlo aún cómo va a salir. Pero sí que lo que te comentaba de 26 amperios sí que va a ser la característica. A día de hoy, sí que en Alemania sí que ha salido un previo de este sistema, que es uno, como si fuera un Plenticor exactamente igual al que tenemos hoy, solo para cargar baterías y con la limitación de los 13 amperios. Pero a nivel mundial va a salir, como os he comentado, con 26 amperios, con las características que hemos hablado, y va a permitir, pues eso, acceder a una serie grande de instalaciones que a día de hoy no tenían capacidad de cargar. Y tenemos aquí, porque está basado en el Plenticor, ¿no? El Plenticor que tenía. Es el Plenticor, sí. Entradas. Aquí tendremos varias entradas para baterías, una pero con más amperios. Vale. Exactamente, una con más amperios, y como también estamos trabajando con Beide, que permite grandes cantidades de almacenaje, no tiene sentido tener varias entradas con varias baterías diferentes. Estoy de acuerdo. Muy bien. Sí que tenemos que trabajar, en estos casos, comentar que tenemos que trabajar con el medidor en el punto frontera, porque como tenemos que detectar que hay excedente, tiene que estar en el punto de conexión a la red y decidir si carga o no carga. Como en esta imagen que estamos viendo ahora mismo. Exactamente. Y entonces, mira, si hablamos más del Plenticor, por ejemplo, instalo una instalación de momento sin batería, tengo la app, puedo ver todos mis consumos, puedo ver todo, digamos, producción, consumo y tal, y la app ahora la permite tener una idea, ¿no? Una estimación o de la batería que mejor se acoplaría, ¿no? a mi instalación, sí, ¿no? Sí, existe, sí. Si tienes una transparencia y si quieres lo podemos ver. Existe una opción en la app que se llama batería virtual, que a mí me gusta bastante porque permite, a ver, en este caso, mira, aquí tenemos un ejemplo de lo que es, cómo tenía el aspecto la app. Primero, hablar de la parte superior, mirar el icono de la app, porque muchas personas se han bajado otra app. Hay otra app de Costal antigua que aún está en la tienda online, y a veces la gente se confunde. Tiene que ser la que aparece en el icono en la parte superior. Esta es la información que aparece en la pantalla principal, y luego te aparecería lo que vemos en la derecha, el historial, donde ves cada día el resumen de lo que se ha producido. Perdón. Vale. Sí, a la derecha. Veríamos desde el punto de vista de consumo y desde el punto de vista de la generación. En este caso, esta instalación que tenemos aquí tiene baterías, porque vemos en azul clarito la carga de la batería con el excedente es el naranja. En la batería veríamos que se está cargando con el azul clarito y se está descargando por la noche en el azul oscuro. Entonces estamos aprovechando, pues mira, estamos aprovechando el 22% de la batería, que añadiríamos a la fotovoltaica que ya hemos aprovechado, tendríamos solo un consumo de la red de un 14%, que sería una cosa bastante interesante. Entonces, esto se podría simular en instalaciones en la que no tengamos, si pasas una página más creo que es, aparece, en la que no tengamos batería. Mira, aquí por ejemplo vemos una instalación en la que hay un gran excedente y no tiene baterías. Entonces podemos ver que el 47% de esta instalación, a día de normal, lo está consumiendo de la red. Podemos apretar a batería virtual, te deja elegir la configuración de batería que quieras, pues desde la más pequeña, 6,4, que es, hasta la más grande, 11,5. Estamos hablando de las baterías HV actuales. Me imagino que en breve se actualizará la app para que aparezcan las capacidades futuras en las de las dos familias nuevas que van a aparecer. Y aquí podemos simular cuál es la diferencia que tendríamos en un sistema si tuviéramos baterías. Por ejemplo, aquí hemos pasado de almacenar el 47% de la batería, o sea que significa que consumiríamos el 0% en ese día concreto de la red si hubiéramos tenido una batería de 11,5 de capacidad. Que me parece una cosa muy interesante para que la gente entienda cuál es el funcionamiento de las baterías y cuál es de qué sirve ese recurso, en qué se refleja prácticamente para mí si yo me puse una batería en mi instalación. Eso está orientado para gente que ya tiene instalaciones, que ya las conoce, sabe cómo funciona, pero aún no ha llegado a dar ese paso de instalarse una batería. Entonces eso es muy interesante. Como el sistema de Costal permite instalar la batería en cualquier momento, es interesante esta herramienta para poder familiarizarse con lo que es la producción con carga y almacenaje.
Y te permite ver, por ejemplo, con una batería de 9 kilovatios hora, cuál va a ser el porcentaje, y con 11,5, pues quizás incluso no subes tanto, con lo cual te quedas en el Exactamente. 9, pagas un precio. Yo aconsejo siempre hacer un estudio con el día más desfavorable, que es un día de invierno, y el día más favorable para tener una idea de cuánto excedente voy a tener en cada caso y cuánto voy a necesitar o cuánto voy a ahorrar en cada caso, para no ser ni muy optimistas ni muy pesimistas. Muy bien. Pues mira, voy a utilizar este tema que hemos hablado para volver al tema de baterías con Daniel, porque Daniel, en tu presentación de Genera, porque esta realmente es la que presentaste en Genera, ¿verdad? Sí, hay alguna novedad, pero sí, más o menos la Bueno, misma. claro, aquí hablabas de que estamos consumiendo más, sobre todo por el coche eléctrico, ¿no? Ya es realidad, pero hay más mercado y está creciendo, ¿no? Y aquí tenéis la presentación que me parece interesante para la gente entender un poco qué capacidad puede estar planteando, ¿no? Para el futuro, ¿no? Según pues los kilómetros que hacemos al día con nuestro coche. Entonces teníais aquí la página anterior, o los kilovatios hora que necesita diferentes tipos de coche para llegar a los 100 kilómetros, ¿no? Y aquí enseñas un poco los porcentajes de población que se adaptan a qué tipo de capacidad, ¿no? Más o menos, ¿no? Va por ahí el tema, ¿no? Sí, correcto. En las primeras diapositivas vemos aproximadamente los consumos, consumos aproximados de los vehículos eléctricos más comunes. Estamos hablando de que sería en torno a 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Nosotros presentamos esto porque al final la carga del vehículo eléctrico también será una oportunidad para el almacenamiento, ¿vale? Como ven ahí datos, para 2030 habrá 2,5 millones de turismos eléctricos y en este 2020 se matricularán, o el gobierno espera matricular 65.000 unidades, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo cargar, ¿no? ese vehículo? Pues bueno, necesitaremos probablemente almacenamiento. ¿Por qué? Pues como vemos en la siguiente diapositiva, la carga del vehículo eléctrico, hay diferentes estudios que muestran que la carga del vehículo eléctrico empieza normalmente a partir de las 6 de la tarde, cuando mi producción fotovoltaica no va a producir un excedente para la carga de ese vehículo. Vale. Entonces necesitaré un sistema de acumulación que haya cogido ese excedente para luego realizar la carga. Siguiente diapositiva, que era la última que mostraba François. Claro, me interesa saber ¿cuántos kilómetros hago al día? Bueno, pues este gráfico lo que muestra es que el 50% de la población hace normalmente distancias menores a 30 kilómetros, 80% menores a 50 kilómetros y 90% menores a 100 kilómetros. Vuelvo a repetir, hemos dicho que 100 kilómetros, 20 kilovatios hora. Pues en función de los kilómetros que tenga, podré elegir una batería u otra. Lo bueno que tiene BYD, como siempre digo, que se adapta. Tenemos una gama de capacidades que además se pueden ampliar en cualquier momento. Entonces, puedes elegir la capacidad que necesites para tus necesidades diarias de movilidad eléctrica. Y Claro. es lo que muestra en este gráfico. Si hago 30 kilómetros, pues me iría a una de 5 kilovatios para cargar mi vehículo. Si hago 100 kilómetros o casi 100 kilómetros, me iría a una de 16,6 kilovatios hora para cargar mis necesidades, vuelvo a repetir, de movilidad eléctrica en ese día. No vas a cargar un vehículo eléctrico completamente, que son unos 60 kilovatios hora de batería. Para eso necesitaría pues, utilizar la red, pero bueno, para las necesidades diarias sería suficiente, sin tener que hacer una inversión de 66 kilovatios hora en almacenamiento. Es interesante este gráfico, ¿eh? Por el tema de que te aparece comparado población con la cantidad de kilómetros que hace al día con la batería que para ese supuesto te haría falta. Es interesante. Sí, está muy bien. Y Daniel y Chema, no sé, vosotros, por ejemplo, tenéis una idea de más o menos cuál sería un poco la capacidad media que la gente se va a instalar. Porque, por ejemplo, no sé, Daniel, vosotros ahora mismo los modelos que se suministran, es verdad que no lo sabéis porque la gente podría ampliar, pero bueno, más o menos en general hablamos de 10 kilovatios hora, 8, más o menos es el actual, y lo que se va a, digamos, fomentar, ¿no? Para el futuro. En nuestro caso, las instalaciones más comunes que vemos en instalaciones residenciales están de 5 a 10 kilovatios hora. Normalmente nosotros, y siempre lo seguiremos diciendo, el paso 1 es eficiencia y consumos. Paso 2 es instalación fotovoltaica. Paso 3 es almacenamiento. Cuando vamos al almacenamiento y nos hemos decidido para el almacenamiento, si no estamos seguros de cómo funciona o de la capacidad que voy a necesitar,
siempre decimos, vamos a la capacidad más pequeña, vámonos con 5 kilovatios hora, que el día de mañana no vas a tener problema en ampliar, que el cliente lo pruebe, que vea cómo funciona y el día de mañana pones 2 módulos más. Yo estimo que para un residencial normal, una vivienda unifamiliar con 2 personas, 5 kilovatios hora son suficientes para sus consumos si no tenemos vehículos eléctricos, ¿vale? Sus consumos normales. Sin embargo, si nos vamos a una casita ya un poquito más grande y tengo hijos y demás que llegan y se conectan a jugar al Fortnite o al FIFA, mis consumos crecen. Entonces necesitaré probablemente una batería de en torno a 10 kilovatios hora. Lo que más vemos en Alemania son baterías en torno a 10 kilovatios hora. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Viviendas unifamiliares con una familia, eso, 2 personas, 2 hijos, sin vehículo eléctrico y sin consumos como puedan ser depuradoras de mi piscina, consumos normales, de una casa normal, digamos, 10 kilovatios hora suele ser lo habitual, de 10 a 12 kilovatios hora. Perfecto, pues muy bien. Interesante, eso va creciendo porque también vuestro sistema llegaba a 11 kilovatios hora, ¿no? Entonces ya ahora que te ofreces un sistema de más capacidad, ¿no? Y el coche eléctrico también se va, digamos, a imponer, ¿no? Pues esto ya entiendo yo, que va a ir creciendo. Una cosa, Daniel, que hablamos de vuestro sistema, a mí me parece interesante en una de las páginas que tenías tú ahí que compara el litio, el fósforo, ¿no? Que tenéis vosotros, ¿no? Hierro fosfato y las demás. ¿Está antes o después, te acuerdas? Después. Avanza. Ahí. Aquí. Sí, No, me parece interesante comentar un poco, como tú sueles decir, quizás no es esta tecnología que hizo que BYD llegó a ser tan popular o ¿no? a tanto mercado, pero sí que al final puede ayudar, ¿no? a entender y diferenciar diferentes tipos de batería del mercado, ¿no? Sí, al final nosotros hay 2 químicas principales, esto compara litio, ¿vale? Quiero siempre resaltar que a veces que llevan a confusión, cuando hablamos de litio ferrofosfato, LFP, hablamos de litio, cuando hablamos de NMC o NCM, también hablamos de litio, litio, manganeso, cobalto, ¿vale? Cambian los ánodos de la batería, en este caso de la celda, ¿vale? Litio fosfato de hierro, BYD tiene más de 20 años de experiencia, o si contamos desde que la empieza a utilizar en el vehículo eléctrico, que es en el año 2005, pues son 15 años de experiencia con litio fosfato de hierro, y esta química es la que más se recomienda para ESS. ESS es Energy Storage System, básicamente aplicaciones estacionarias. ¿Por qué? Bueno, pues hay, como vemos en este gráfico resumido, diferentes características que hacen que sea más recomendada. Pues la seguridad, estabilidad térmica, cantidad de recursos naturales. Como sabemos, el níquel, manganeso, cobalto tiene un componente que es el cobalto, que su extracción pues, tiene diferentes consecuencias medioambientales y sociales y es un recurso limitado. De hecho, BYD prevé que para el año 2022, con la demanda del vehículo eléctrico, haya un repunte en el precio del cobalto y haya un repunte en el precio del vehículo eléctrico, solo por el cobalto. ¿Vale? Entonces nosotros no utilizamos cobalto, hemos decidido ser cobalto free y la única ventaja que tiene el níquel, manganeso, cobalto es la densidad de energía. BYD ha conseguido mejorar la densidad de energía en su gama de productos. Densidad de energía es energía por espacio. Si comparábamos con otras marcas que utilizaban NMC, misma capacidad en kilovatios hora, eran más pequeñas. Eso es densidad de energía. Bueno, con la gama Premium, BYD ha dado un paso adelante para no igualar, pero estar cada vez más cerca de esa densidad de energía utilizando una química libre de cobalto. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, se me comenta, ya es el segundo que me comenta en las preguntas, que hay un documento que he subido que no se puede descargar, no se puede abrir. Lo voy a rectificar enseguida cuando pasemos al juego de preguntas, que tendré tiempo de hacerlo. Y también alguien nos pregunta, Chema, va un poco para ti, sobre el portal. El portal estáis haciendo cambios, ¿no? Ahora estáis migrando, ¿no? El portal. Sí, primero quiero pedir disculpas por todo el problema que haya podido causar. El portal está en fase de finalización, la migración de unos servidores internos que tenía Costal a unos servidores externos, y todo esto ha sido para ampliar la capacidad de procesado.
Y durante esta transición hemos tenido bastantes retrasos en el tema de actualización de datos. Eso lo podemos decir porque es una cosa que lleva sucediendo unos días. Entonces, en principio, el portal tendría que estar finalizado, o sea, el portal no, el servidor nuevo tendría que estar finalizado al finalizar esta semana o la próxima, lo máximo, al inicio de la próxima, y toda la velocidad tendría que restablecerse a la velocidad normal de información. Es una cosa que nos está llevando más tiempo de la cuenta, las circunstancias no han sido las mejores que hayamos podido tener, pero esperamos que tengan un poquito de paciencia porque esto ya está casi finalizado y va a acabar funcionando mejor de lo que funcionaba antes. Muy bien, se agradece saber esto. Había alguien que nos preguntó, enseguida iremos también a las preguntas, que estamos ya acabando poco a poco. Alguien pregunta, ¿cuál es la potencia máxima posible en kilovatios desde Costal con las baterías BYD? Entiendo que, a ver, actualmente sería 10 kilovatios trifásico con 11 kilovatios hora de actualmente BYD, pero con las nuevas llegaremos hasta 66, ¿no? En acumulación, sí, Sí. pero vamos a volver a hablar de la limitación de potencia que tenemos los Potencia inversores, serán que son los 6,5 kilovatios. Los 6,5 kilovatios, exactamente. 10, voy a seguir sacando o metiendo 6 kilovatios. Tengo una batería de 10, tengo una batería de 66. Claro. Lo que va a entrar y lo que va a salir son 6 kilovatios. Siempre, es el máximo, pero porque es la limitación de la entrada en realidad. Vale. Con el pico BI será mucho mayor, porque si vamos a 26 amperios... 26. Pero aún así la entrada será 6 kilovatios. O será el doble. Eso yo aún no lo tengo claro, como no tengo, no está totalmente acabado. Yo creo definido. Eso será interesante saberlo, si se limitarán a 6 o si subirán, porque con 26 amperios la barbaridad. Podríamos irnos al pico máximo del inversor, si lo permitiese Costal. Lo veremos. Pero ahora mismo el límite, sea lo que sea, como dice Chema, son 6. Claro. Tenga la batería que tenga. Yo quería presentar esta página, ¿vale? Porque también nos preguntaron la comunicación entre el inversor y la batería no es por Ethernet, ¿no? Es por RS485. Correcto. ¿Esto va a cambiar con el nuevo modelo? Preguntan los dos al final. Sí, es completamente diferente. De hecho, si ves en nuestras diapositivas y en la presentación que hemos compartido, en la parte de instalación, ¿vale? Ahora se ofrecen las dos posibilidades, ¿vale? En el lado de batería, ¿vale? Hablo del lado de batería. Ahora mismo tiene que ser RS485, ¿no? Con la gama actual del inversor y de batería es RS485. Efectivamente, y tenemos que hacer los pines, ¿vale? Entonces hay que hacer los pines, ¿vale? De forma manual. Con las nuevas versiones, ¿vale? Con el nuevo versión si vas a la parte final, donde está la parte de instalación, que son 3 pasos súper sencillos. Como he dicho, una de las ventajas principales que tiene la gama Premium es facilidad de instalación, es aún más sencilla de instalar. Si vas unos pasos más adelante, mira, aquí ves, ¿vale? Que ahora todas las instalaciones se hacen en un lateral. En este lateral tenemos diferentes puertos de conexión, ¿vale? Si ves esos puertos, unos son para comunicación con el inversor, otros son cables Ethernet que van al router, ¿vale? Como hemos dicho, podemos conectar la batería a Internet. Si vemos justo en la parte de arriba de esos cables Ethernet, de ese cable azul, vemos que hay unos pines. Es decir, puedo todavía hacer la parte de los pines si quisiese. Si pasas a la diapositiva siguiente, ahí vemos qué puerto o qué terminal tengo que utilizar si quiero utilizar un cable de Ethernet según el tipo de comunicación que tengo con un inversor compatible u otro. Como vemos en el caso de Costal, me iría a la opción B, ¿vale? Además te lo marca porque aquí no se ve, esto es el manual, pero cuando ves la batería hay una placa de plástico enfrente que te dice, oye, que si estoy utilizando Costal, tengo que introducir aquí mi cable de Ethernet, ¿vale? Entonces, ese es el puerto que tendríamos que utilizar. La opción C sería hacer de nuevo los cables de forma manual. De todas formas, hacer los cables de forma manual en esta batería es aún más sencillo de lo que era el anterior, entonces existiría esa opción. Entonces, hemos ofrecido las dos opciones en este sistema. Esto es en el lado de batería. El cable
puede ser un cable físicamente Ethernet, pero la comunicación es Ethernet de verdad o es por No, RS485. no, sigue siendo R. Es un cable normal, correcto, sí. Ah, vale, Sí, o sea sí. que se puede desmontar, porque yo estaba viendo la limitación desde el lado del inversor y la conexión tiene que continuar siendo en el mismo bornero que Sí, era antes. correcto. Entonces Correcto. será al estilo, se desmontará un extremo, me imagino, con una referencia correcta. Correcto. De hecho, el manual de Costal, que yo ya lo he visto, el del Plenticore, es muy interesante cómo muestra los pines con El la nuevo, Premium. dices. Sí, lo muestran de una forma muy sencilla. La verdad que lo muestran de una forma muy sencilla. Pero bueno, al final la comunicación será la misma, lo único que BYD ofrece la Exactamente. posibilidad de conectar directamente el cable a uno Directamente de los puertos. sin tener que ir pin a pin. Pineal. Vale, muy bien, señores. Mira, eso pasa rápido, ¿no? Yo no me he dado cuenta y llevamos una Sí, hora Y aquí ya está, y hablando. se nos ha acabado. Podríamos ahí seguir, ¿no? Tomando Pues sí, hay un montón de asuntos más. Ok, vamos a pasar a la parte de los juegos, ¿vale? Son juegos, son preguntas que hacemos a los asistentes y después nosotros tres vamos a comentar esta pregunta, ¿vale? Según las Muy bien. respuestas que tenemos, ¿vale? Algunas son sencillas y algunas no son tan sencillas, ¿vale? Entonces, Más difíciles. no lo comenté al principio y fue sí una equivocación, me olvidé, el juego de preguntas que estaba escrito, ¿no? Pues vamos a empezar ahí, entonces. Voy a la página principal, que veáis aquí, no sé. Entonces, preguntas, sondeos. Vamos a empezar con una fácil, si os parece, ¿vale? Y aquí creo que eso va a ser sencillo, ¿vale? ¿Cuántas entradas tiene el inversor? El Plenticore, ¿vale? a mí no me deja No podemos contestar. votar. No podemos votar. Vosotros no podéis contestar, ¿no? A lo Qué mejor pena. sois expertos, No, ¿no? no, no, no. Los No tenéis organizadores y tiempo. panelistas no votan, efectivamente. Vale, No podemos dejaré ganar el premio. unos segundos, normalmente dejamos 30 segundos, o que sí, en este caso dejamos 30 segundos. Lo que pasa es que estoy aprovechando para volver a mirar el documento, luego lo haré para que pasarlo. Vale, entonces tenemos un 70% de gente que han contestado, cierro la encuesta y comparto las respuestas, ¿no? Yo creo que más o menos, ¿no? La gente pues o lo sabía, no han estado atentos, ¿no? ¿Qué os parece? Ay, Sí, parece que Puede existir la duda en caso de que tenga la batería o no la batería conectada, pero sí, las entradas son 3, siempre. pero si no se activa la batería, ¿eh? Hemos puesto ahí si no se activa la batería, ¿vale? Claro, Pero claro, por eso. independientes. Vale, ok. Ocultamos. Vamos a subir el nivel un poquito. Esto, hay una cosa que hemos dicho hace poco. Bueno, voy a ir en orden porque también esto parece sencilla, pero luego esto hay que recordar la respuesta, ¿vale? ¿Cuál es la corriente SS máxima que permite el inversor del grupo Plenticore Plus? ¿Vale? esta es importante Esa es importante. que la entiendan, sí. Vale, tenemos ahí, dejar un poco de tiempo. Claro, estoy intentando aquí ver qué pasa con esta presentación ahí, que no hemos podido hacer llegar bien. Vale, vamos a ir, imprimir y aquí.
Vale, ok, vamos a cerrar esto. Ya han contestado casi todo el mundo. Vamos a compartir la respuesta. Y creo que aquí tenemos que hablar un poquito. Tenemos que explicar qué pasa aquí, ¿no? Chema, te dejo a ti la Sí. palabra. Sí, básicamente la limitación de corriente, como hemos visto antes en la hoja de características, si quieres puedes poner la hoja de características. Es la opción B, 13 amperios, tanto en la fotovoltaica como en la batería. Sí, vamos a ponerlo ahora mismo. Vale, dejo esto ocultar. Muy bien. Y vemos Exactamente. Aquí aquí se ve la en ficha. la corriente de entrada máxima por entrada en corriente continua es 13 amperios y si vamos a la última línea tenemos la entrada de la batería también 13 y 13. Por eso que 13 y 13 en la última línea antes de empezar las columnas. Abajo del todo, aquí. ¿Cómo? Aquí. Aquí, Así, correcto. corriente de carga barra descarga máxima de entrada de la batería. Ahí, 13 y 13, perfecto. la misma. Seguimos con las preguntas. Son 5 o 6 preguntas en total, ¿vale? Ya hemos hecho 2. Vale. Venga, una facilita y después ya vamos con las que van a necesitar más concentración. Vale, 30 segundos. Tenemos ya bastante gente que han contestado. Vamos a cerrar esto. Cerrar. Vamos a compartir la respuesta. Entonces, bueno, ya la comunicación, ¿no?, entre Plenticor y batería es por RS485, Ethernet por cable. Lo que había que comentar, ¿no?, que al final es el soporte solamente válido para la nueva gama, pero al final es una comunicación RS485. Correcto. Correcto. Ok. Oculto esto. Vamos a ir a una más complicada. ¿Preparados? ¿Qué capacidad máxima podemos alcanzar con un solo inversor costal y las baterías BYD? Bueno, inversor disponible actualmente, porque no hablamos del battery inverter, hablamos De los actuales. ¿vale? ¿Cuál es la capacidad máxima que puedo alcanzar con un solo inversor y las baterías BYD Premium? Esta respuesta, bueno, la hemos comentado durante la charla. Vale, para quienes ya hayan contestado y están libres, comentar que ya he vuelto a subir el archivo de Costal. Es el PDF que no se podía descargar, si no me equivoco, sí. Entonces ya he vuelto a subir el PDF de Costal, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí, Amara Costal, ¿de acuerdo? Si yo lo he visto aquí, comparto las respuestas. Y tenemos, Daniel, te dejo a ti contestar, que creo que... Sí, a ver, veo que la mayoría han ido por la respuesta correcta. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de capacidad en kilovatios hora, es decir, el número de módulos que podré tener de batería, ¿vale? Entonces son 66,2 kilovatios hora, eso es lo que nos permite el modelo HVM concretamente. Veo que algunos han respuesto a 12,8 kilovatios hora, esto sería una sola torre de HVS. Si nos vamos a una diapositiva que resume, François, en mi presentación, la que se ve las conexiones, creo que lo entenderán de una. No sé si has cerrado la presentación, quizás. Sí, pero de momento voy a dejar las respuestas. Mientras tanto, vuelvo a la presentación. Sí, tenéis que tener en cuenta que HVS, una torre, vuelvo a repetir, son 12,8 kilovatios hora.
hemos dicho que HVS puedo poner 3 torres en paralelo, lo que nos lleva a 30 y tantos, 38,64 kilovatios hora. Si nos vamos al modelo HVM, que tiene cada torre una capacidad máxima de 22, si vas a la diapositiva anterior, Esta. ahí, si nos vamos a la HVM, que es el modelo de abajo, que tiene una capacidad por torre de 22,1 kilovatios hora, 3 torres en paralelo, nos lleva a los 66,24 kilovatios hora, que es la capacidad máxima que podemos tener con Costal. De nuevo, eso es capacidad, no hablamos de la potencia que podemos sacar de los inversores. Capacidad de kilovatios hora son 66. Muy bien, conseguido. Bueno, vamos a ir a una complicada. Una complicada. Ahí tenéis que hacer cálculos. ¿Vale? Para el Plenticore 5 y la batería HVS, que ahí os dejo ahí algo interesante, ¿vale? ¿Cuál es la potencia máxima que podré llegar a cargar o descargar de mi sistema? No sé si están, no sé, al final bastante gente lo están acertando. Yo pensaba que iba a ser una gran trampa, pero como hemos empezado con las preguntas anterior, ¿no? De la corriente máxima, pues creo que sí que también ayuda un poco. Entonces vamos un minuto con esto, lo voy a cortar, vamos a compartir aquí la respuesta, ¿vale? Entonces la capacidad, no, la potencia máxima, ¿no? De descarga y descarga con, al final hemos dicho con el Plenticore 5.5, pero todos tienen la misma corriente. Y luego, pues al elegir la batería, pues he especificado, ¿no? He puesto capacidad para liar un poco y tensión para ayudar el cálculo, ¿no? 13 por 102,4 por 4 veces, porque son 4 módulos, ¿no? Correcto. Y bueno, pues mira, muchos, la gran mayoría han acertado, ¿no? Pues muy bien, se ve que las tablas y las explicaciones que hemos dado antes sobre compatibilidades del sistema, ¿no? Ha funcionado. Sí. Ha funcionado. Ok, pues me queda una, señores, me queda una. A ver, un poco, a ver. Creo que es bastante complicada. Hay que entender bien el sistema, hay que entender bien, no lo hemos hablado mucho, pero bueno, en fin, yo creo que ahí muchos lo podrán quizás suponer, pero bueno, hemos comentado cositas. ¿Qué combinación permite la mayor potencia instantánea en carga-descarga de la batería? Vale, llevamos ya 40 segundos. Vamos a esperar un poquito, que creo que la gente está consultando, los documentos. Le vamos a dejar aún unos segundos más, llegar al minuto completo de... A ver, aquí hay un truco para los que nos estén escuchando. Hay una de las respuestas, es el truco, se descarta por sí sola porque no llega a la potencia que ha comentado Chema una y otra vez máxima que tendría Costal. Entonces, hay una de esas respuestas que ya la descartamos, sin ni siquiera hacer ningún cálculo. ¿Vale? Y a partir de ahí, mirar Buena los pista, resto de sistemas, cuál es el que llegaría a trabajar a esa potencia máxima que nos permite el inversor Costal. Vale, pues llevamos minuto y medio, cerramos filas, enseñamos las respuestas, ¿vale? Entonces aquí sí que hubo bastante diferencias, ¿no? Entonces, Daniel, ¿qué sistema me permite más potencia en carga-descarga y por qué?
Porque al final aquí el porqué es muy interesante. Sí. A ver, el sistema Plenticore 7 con la batería de 12,8, ¿vale? Tendríamos, volvemos a repetir, son 13 amperios, 500 voltios, ¿vale? Multiplicamos 13 amperios por 500 voltios y tenemos los 6,5 kilovatios o los 6 kilovatios hora, es decir, podríamos trabajar a la potencia máxima, ¿vale? Con un Plenticore 7 y un HVS. Volvemos a decir que lo importante es tener en cuenta la tensión. Si nos vamos al Plenticore 10 y la batería de 10,2, ¿vale? 10,2 son 400 voltios, si no recuerdo mal ahora. Sí, 409. por su módulo modelos, 400 voltios. Por los 13 amperios trabajaríamos a 5,2. La descartamos, no trabajamos a la potencia máxima, ¿vale? La 5,5 la descartamos de una, ¿vale? Porque no vamos a llegar nunca a esos 6 kilovatios. Chema, ¿eran 6 o 6,5? 6,5 aparece aquí en los catálogos. En principio yo había entendido que era 6, pero bueno, 6,5. Vale, bueno, 6, 6,5, esa la descartaríamos de una. Y si nos vamos al último modelo, que es el único que nos podría hacer dudar, la batería de 10 con 22,1 kilovatios hora de acumulación, ahí tenemos una tensión de 450 voltios. Esa tensión sigue siendo menor que los 500 voltios, por tanto la potencia va a ser menor. Si hago 450 voltios por 13 amperios, tengo 5,8 kilovatios hora. Entonces la respuesta correcta es la 1. La combinación 1 me va a dar la potencia instantánea más alta de carga y descarga de batería, ¿vale? De nuevo hay que tener en cuenta corriente y tensión. Y tensión. Ahí estamos. Es que al final la gama S, ¿no? Al final sumamos mucho más tensión. Al final llegamos a tener más tensión que con la gama M y ahí es donde podemos sacar más con los 13 amperios que son fijos en el caso del inversor, ¿no? Es lo que hay que entender, ¿no? Con la gama S podríamos sacar más potencia instantánea que con la gama M. Pero la gama M llegaremos a mucha más capacidad al final. Correcto. Cada uno tiene unas características buenas. Perdón, Chema, dime, perdón. Cada uno tiene una ventaja, cada familia tiene una ventaja. Pues mira, ha sido entretenido, la verdad es que muy bien. Sí, muy bien. Estas preguntitas al final para ver, no sé, son no eran fáciles, ¿eh? Que hemos hablado. ¿Cómo? ¿Perdón? No eran fáciles, ¿eh? Sobre todo esta última, he visto que me ha costado hasta a mí. No, yo estaba mirándolo, ¿eh? Yo estaba mirándolo. Estoy haciendo cálculos, digo... Para no meter la pata, he dicho, a ver si me toca responderle a mí y meto la pata. Muy bien, mira, vamos a ir acabando poco a poco. Creo que hay una pregunta más. A ver. Que vuelva a coger el hilo. Wow, han hecho un montón de preguntas mientras tanto. Debo leerlas al mismo tiempo, dejarme un momentito. Tampoco se puede abrir el PowerPoint, pues lo siento. Lo que voy a hacer es que voy a arreglarlo y os lo mandaremos al correo electrónico, ¿vale? A todos los que habéis estado presentes hoy. Si quieres la puedo montar yo, si quieres. ¿Perdón? Si quieres la puedo preparar yo y te la mando. Vale, mándamelo, perfecto. Sí, así ya a lo mejor es, no sé. No lo sé, por si acaso. Pero así ya está claro. Me preguntan aquí si podemos hacer paralelos de inversores costal iguales como si fuese uno solo. Solo el inversor, sin problemas, sí. Inversores sí, pero siempre será una batería. Estamos hablando con almacenamiento. No lo dice, pero para estar seguro, no recalcar que es un inversor con batería por instalación. Luego pueden ser las nuevas premium de 3 torres en un solo inversor, pero será un solo inversor con acumulación por instalación. Correcto. Vale, me preguntan también, muy importante, Juan, ¿cuándo podremos tener estas baterías disponibles, las nuevas baterías? Creo, Daniel, hemos hablado de un poco más de un mes, ¿no? ¿Puede ser, más o menos? Sí, las primeras que llegarán al mercado, estamos hablando que llegarán aproximadamente a inicios de mayo, son las HVM. Hablo del alto voltaje. La grande, la LVL, llegará antes, pero en alto voltaje tendremos en mayo las baterías HVM
y en junio las HVS. ¿Vale? Empezaremos con la gama HVM, el HVM tendrá una disponibilidad mayor, el HVS tardará un poquito más en llegar al mercado. Vale, pues Un ahora mes más. estamos marzo, lo dejamos por perdido en este caso, por la situación. Abril algo veremos y mayo ya podríamos empezar a tener material. Sistemas en España. No ha habido mucho atraso, ¿verdad, Daniel? ¿Cómo? Que no ha habido mucho atraso por lo que estás diciendo, ¿no? No, no ha habido No se prácticamente esperaba. atraso. Le comentaba a François antes que para junio se esperan tener, solo para junio, ten en cuenta que el año pasado BYD en alto voltaje vendió aproximadamente en Europa 20.000 sistemas. Estamos hablando que para junio vamos a tener cerca de 14.000 sistemas de alto voltaje en el mercado. Es una barbaridad. Como he dicho antes, por suerte BYD paró solo un mes. Al final se pararon 2 semanas por el Año Nuevo Chino, 2 semanas adicionales por el coronavirus. Empezó con una producción más lenta al inicio, sobre todo porque nuestros proveedores no nos daban materiales que necesitábamos y ahora están ya casi a full capacity produciendo como bestias para eso, para que nuestros clientes reciban cuanto antes materiales y una vez que todo esto del coronavirus pase y lo pasemos juntos, tengamos la oportunidad de ofrecer esos sistemas a nuestros clientes. Muy bien. Hay una persona que pregunta sobre 120 kilómetros al día. Hablaríamos de una acumulación de ¿qué, Daniel? Más o menos. Más de 20. Pues más de 20. Más de Estamos 20. hablando que son 20 kilovatios hora al día, 20 kilovatios por cada 100 kilómetros, por eso la primera diapositiva, luego depende de tu vehículo. Si vas a la primera diapositiva, Esta, ¿no? hemos cogido 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Estos son los vehículos, pues eso, un Volkswagen Golf, un Hyundai no sé qué leches, pues este tipo de vehículos. Habrá vehículos, si me voy a un Tesla Model 3, que es un bicho, pues me voy a 21 kilovatios hora, pero seguramente si me voy a un Nissan Leaf, que aquí no tenemos el Nissan Leaf, dudo que el Nissan Leaf, bueno, aunque el Zoe, que creo que también es pequeñito, va a los 20 kilovatios. Bueno, pues Nissan Leaf puede estar en 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Entonces depende mucho del consumo que tengas. Mira el consumo que tienes, mira los kilómetros que haces, ese es el kilovatio hora que voy a necesitar al día y esa es la batería un poquito más, evidentemente necesitaré siempre un poquito más por Pues sí, las eficiencias para tener una batería. claro. Eso me ayudará a dimensionar la batería y de nuevo esta batería será principalmente para la carga del vehículo. Si tengo consumos adicionales, necesitaré más acumulación si los quiero utilizar. Mínimo, como decía Chava, mínimo 20 kilovatios hora y algo poco más para cubrir también. La parte positiva que te saca la batería para el vehículo, y yo la centraría ahí si tengo un vehículo eléctrico, yo alimentaría la carga del vehículo principalmente por la potencia, ¿vale? Porque si tú vas a cargar tu vehículo eléctrico de la red, vas a necesitar una potencia bestial, vas a necesitar contratar mucha potencia. Entonces yo lo que haría sería, si tengo un vehículo eléctrico, de momento no alimentar los consumos con mi batería, alimentar mis consumos de la red, pero la carga del vehículo sí hacerla con la batería, porque si no me van a pegar un palo curioso por potencia. Entonces, muy bien. centrarnos en ese dimensionamiento si tengo un vehículo eléctrico. Alguien pregunta aquí si al final, eso lo hemos comentado, Agustín, si con el Plenticor BI, si el Plenticor BI se va a poder añadir a cualquier instalación de cualquier inversor ya existente, ¿no? Se va a poder utilizar. Entonces, va a ser, como ha dicho además Daniel, súper interesante por tema retrofit, ¿no? Que cualquier instalación existente, instalas un inversor batería BI y con una acumulación bestial con 26 amperios, ¿no? Disponible de carga-descarga, ¿no? Muy, muy interesante. Vale, pues señores, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por estar aquí con nosotros, ¿no? Ha sido de verdad para mí todo un placer esta charla, muy amena, como tres personas, tres amigos del sector. Pues nada, señores, agradecer también a los asistentes de estar ahí todo hasta el final, que tenemos ya más de una hora. Pero bueno, como era un poco el lema de esta gama de webinars, ¿no? Era como no estás solo, no estáis solos, estamos con vosotros también, estamos todos en casa trabajando, hablando de cosas del sector, preparándonos también, previendo las novedades, lo que está llegando.
y saber que estamos disponibles, ¿no? Tanto desde Costal, BYD y Amara, ¿no? Para cualquier consulta que tengáis con este webinar o con otras cosas, ¿no? Yo por mi parte solo añadir que al dejar el webinar tendréis una encuesta, ¿vale? Que para nosotros es muy importante, ¿vale? Es muy importante vuestra información, saber si os ha gustado, si no os ha gustado, que así es más importante, lo que no, qué podemos mejorar, porque es importante para nosotros, ¿no? Ofrecer webinarios que dan información, ¿no? Que aportan valor, ¿no? Que son algo que vais a agradecer, ¿no? Que os va a ayudar en vuestro trabajo, ¿no? Por lo cual, la encuesta para nosotros es muy importante y os agradecemos pues el tiempo, que es muy poco, pero para contestar. Luego, agradecer a Chema y a Daniel por su presencia con nosotros. ¿Bien? Si Muchísimas queréis gracias, decir François. una cosita, sí, vosotros. No, desde mi parte decir que ha sido súper interesante el formato. Me ha gustado mucho el poder interactuar y resolver preguntas y que les demos a nuestros, la gente que nos miraba, es decir, a la gente que nos escuchaba, darles las oportunidades de responder. Ha sido muy interesante para ver si hemos sido capaces de explicar lo que queríamos explicar. Me ha encantado el formato. Muchas gracias a Mara por la organización, a ti, François, a Fernando, si nos escucha por ahí, a Ana, gran trabajo del equipo de Amara. Gracias. Lo mismo, lo he dicho. Muchas gracias, François. Muchas gracias a todo el mundo lo que nos han seguido. Espero que hayamos conseguido despejar algunas dudas y estoy dispuesto a repetirlo cuando queráis, tomaros otro café y charlar un rato con vosotros. Y a ver si pronto en persona podemos vernos. Exactamente, a ver si en persona. Ojalá. Bueno, ahora aprovecho para un último comentario. Chema, porfa, saluda a Carlos y Antonio, a Ferran y Claro, parte. ¿Vale? claro, virtualmente lo haré, virtualmente. Claro, mejor están por aquí, no he visto todo, pero bueno, en fin, saludos a los compañeros. Hasta luego todo el mundo. Hasta luego. Chao, chao. Chao.